Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo León que nos está sintonizando nuevamente en otra emisión de Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales y como todos los viernes de 8 a 9 tenemos este espacio para discutir temas de interés, historias increíbles, acontecimientos raros y extraños y todo aquello que nos haga dudar y entrar en tema de curiosidad, de pláticas verdaderamente interesantes. Primeramente quiero desearle que esté pasando un maravilloso viernes, caluroso, nublado, bochornoso, lleno de humedad. Le comento que está pronosticada la lluvia de aquí prácticamente hasta el martes de la próxima semana. Así que si tiene planes de salir, de estar al aire libre este fin de semana, pues llévese un paraguas o de plano mejor haga algo que sea en el interior porque sí va a haber lluvias, no mucho, pero sí lo suficiente como para poder arruinar unos cuantos planes. Espero que haya visto todo lo que había que ver la semana pasada, las películas que se estrenaron, todo lo de Avengers, todo lo de Game of Thrones. Yo por mi parte me quedé muy satisfecho con todo lo que vi. De verdad fueron estrenos bastante increíbles, eso ya lo podemos comentar después. Pero en este episodio le traigo nuevamente un especial de una temática en específico. Vamos a hablar de las investigaciones que ha hecho un autor no muy conocido, pero sí exitoso, un autor americano conocido como David Paulides. Él se ha especializado en un tema que es las desapariciones misteriosas en parques nacionales. Básicamente, todos los libros que ha hecho, con excepción de algunos que hizo al principio, pero todo lo demás de su carrera hasta la actualidad se ha basado en historias que él ha recopilado de desapariciones de niños, hombres, mujeres, adultos, de todo, específicamente en parques como lo son Yellowstone y muchos otros de Estados Unidos. También se ha aventurado ya afuera del continente americano, pero la mayoría de su trabajo está en esa área. Él empezó con esta investigación enorme que le ha tomado bastantes años, porque una vez estaba haciendo precisamente una investigación en un parque y uno de los guardabosques le comentó que había notado algunas irregularidades, algunas negligencias de cómo los servicios de los parques trataban los reportes de la gente desaparecida. Y ya que conocía el trabajo de David Paulides, que ya era un poquito famoso por lo que había hecho, le dijo que lo investigara, que lo revisara, y así lo hizo David. Y pues ya de ahí como que el hombre se obsesionó, ya no salió de esos temas, ha investigado cientos y no es que miles de archivos y de reportes de gente desaparecida. No son únicamente de gente que ya no se vuelve a ver, sino varios casos también son de personas que son encontrados nuevamente, algunos que se han encontrado sus restos o algunos que simplemente ya de plano nunca se supo nada más de ellos. Pero no es nada más que estas personas desaparezcan, sino que la desaparición, la manera en que son encontradas o cómo sucedió, tienen características que simplemente no se pueden explicar de manera sencilla. Y yo que he escuchado algunas de las historias de cómo sucedieron, pues sí son temas que no se pueden explicar con la ciencia algunas veces, y ni siquiera los servicios de investigación como lo son las policías locales, hasta el FBI que se ha involucrado en estas investigaciones, pues no han arrojado ninguna conclusión contundente sobre por qué hay tantas desapariciones en Estados Unidos, específicamente en parques nacionales. Continuando con las investigaciones de David, vamos a escuchar la historia de Steven Kubacki. Él desapareció en febrero de 1977. Él tenía 24 años en ese entonces y estaba esquiando a través de la nieve del lago Michigan, ya para el norte de los Estados Unidos. Una vez que llegó al borde del lago, se quitó los esquís para sentarse y descansar un rato, pero cuando se levantó para irse, notó que sus huellas ya no estaban, las propias huellas que él había dejado ya no estaban visibles. Después, él ya no recordó nada, simplemente él recuerda que se desmayó nada más y que estuvo caminando a través de la nieve sintiéndose entumecido y agotado y que al final simplemente se desmayó, ya se desvaneció. Al parecer, en un abrir y cerrar de ojos, ya era primavera. Él estaba tendido en un campo de hierba en medio de un bosque y junto a él había una mochila de otra persona que contenía
zapatos para correr y gafas, pero pues no le pertenecía a ninguno de estos. Yo creo que sí ha de haber estado bastante sacado de onda con desaparecer, quedarse completamente sin conciencia en la nieve y despertar y ver que ya cambió la temporada, que cambió el clima. Cuando Kubaki desapareció por primera vez, el equipo de búsqueda encontró sus bastones y esquís en el borde del lago. Solo había una huella que conducía hacia el agua, pero ninguna se alejaba, lo que quiere decir que por lo menos ahí no había pistas de que él mismo se hubiera alejado del lugar donde había estado por última vez. Solo podían asumir que se había ahogado en el lago helado. Había estado desaparecido durante tanto tiempo que todos asumieron que estaba muerto. ¿Sabe cuánto tiempo desapareció? Solo 14 meses, más de un año estuvo Kubaki desaparecido. La explicación oficial es que tenía simplemente amnesia y que estaba vagando en un estado de fuga. Pero incluso los médicos estaban desconcertados con lo que le había pasado a Kubaki. Su historia se incluyó en un estudio, caso de psicología, en un libro sobre la amnesia. Llamó tanto la atención que incluso lo incluyeron en una investigación de este padecimiento de pérdida de la memoria. Resolver el misterio de su sueño faltante básicamente se convirtió en una obsesión para él y continuó publicando un libro llamado Fundamentos Metamatemáticos de la Existencia. En él escribe sobre la posibilidad de universos alternos y de ya algunos temas de metafísica que están ya yéndose a cosas pues no explicadas, pero yo creo que sí se desconcertó tanto por lo que pasó, porque imagínense perder 14 meses de su vida, no saber qué pasó, no saber dónde estuvo y que simplemente despertara, se haya cambiado la temporada, pues sí, yo creo que le cambiaría no solo la vida a alguien, sino tal vez incluso el estado psicológico. Por ahí tal vez incluso pudo haber tenido algo de shock cuando despertó. Este es uno de los casos más normales que investiga David Paulides. En esta situación fue alguien que, como ya vimos, fue encontrado nuevamente, no supo qué le había pasado, pero ya hay otros casos donde no se encuentran las personas o peor aún se encuentran los restos, pero de maneras bastante extrañas. David Paulides ha atribuido estas desapariciones a distintas posibles causas. Él ha notado que muchas de las veces las personas desaparecidas tienen características en común. Algunas se tratan de personas con alguna discapacidad, con con algún talento, si son personas muy inteligentes o son personas que tenían algo especial o algo que simplemente los hiciera notarse un poco del resto. Pero también había notado David Paulides que la gente desaparecía, sobre todo en el parque de Yellowstone, en lugares en los que había mucho granito, una concentración de granito. Entonces él investigó tanto la costa oeste como la costa este y de hecho hizo un mapa con todas las desapariciones que él ha investigado y se puede ver claramente cómo en el centro no hay casi ninguna desaparición investigada, solo hacia los lados, hacia las costas este y oeste, donde en el oeste tenemos todo lo que es el bosque de Oregon, el parque Yellowstone por California, y en el este pues tenemos los bosques ya más al norte, donde ya casi está colindando con Canadá, pero es muy interesante saber que en la parte centro, que es la que se considera ya un poco más desértica, pues ahí no tuvo casi ninguna desaparición reportada. Es un mapa dividido, un mapa partido, y es toda la investigación que he hecho por ahí en estos últimos años, específicamente nada más de ese tema que de verdad lo obsesionó. Yo creo que una persona que se dedique años y años y libros a escribir sobre un solo tema en específico es porque ya no se va a salir de eso. Y continuamos con la historia de Maurice Dametz. En 1981, un hombre de 84 años llamado Maurice Dametz fue a cazar topacio. Prácticamente junto con un compañero fue a buscar este mineral. De hecho, su compañero se llamaba David McSweeney, y Dametz tenía un doctorado en teología y en los años 70 había dicho en varias publicaciones que él creía en pues, temas como lo del anticristo y algunas otras conspiraciones que están relacionadas con la teología. Se dirigieron al Bosque Nacional Pike en Colorado.
Una vez que estuvieron en el parque, tuvieron que conducir 16 millas por un camino de tierra hasta que llegaron a un lugar llamado Punto Topaz. Los nativos americanos creían que este lugar estaba habitado por espíritus malignos. Eso parece una muy importante primera advertencia. Los primeros pobladores llamaron a este lugar la Cabeza del Diablo, que fue una coincidencia muy interesante, considerando su trasfondo teológico. De hecho, David Paulides también llegó a la conclusión de que muchas de las desapariciones de los reportes se dan en lugares que tienen la palabra diablo o connotación relacionada con el diablo o el infierno. Ya ve que muchas veces cuando un lugar tiene una fama de ser accidentado, donde hay mucha gente que ha tenido percances, tienden a ponerle nombres como el Pico del Diablo, el Cañón del Diablo y cosas así. Pues David llegó a la conclusión de que muchas de estas desapariciones, curiosamente, se dan en lugares que tienen ese tipo de nombres. Me parecería más que es una coincidencia en el sentido de que pasaban esos accidentes, pasaban esas desapariciones, la gente le ponía esos nombres, porque ya sabemos que diablo, infierno, pues es negativo, y por eso esa coincidencia se da de que muchos de los reportes pues pasan en esos lugares con esos nombres. Maurice apenas podía caminar porque tenía rodillas, como quien dice, malas. Necesitaba que David lo ayudara a bajar por una pequeña colina para llegar al lugar de la excavación donde encontrarían el topacio. Cuando llegó el momento de irse, su compañero David se dirigió con él y le dijo que se tenían que retirar en unos 10 minutos. Regresó a su propio sitio de excavación a unos 150 yardas para limpiar sus herramientas, pero cuando David regresó al lugar donde debería estar Maurice, el anciano ya se había ido, desvanecido. Como tenía las rodillas malas, hubiera sido prácticamente imposible para Maurice subir la colina por su cuenta, y él no podría haberse adentrado en el bosque, pero pues estaba desaparecido. Tocó el claxon del carro varias veces, lo llamó, lo buscó durante mucho tiempo, pero McSweeney señaló que un auto cercano pasó y él le pidió ayuda para que llamaran a la policía, mientras él continuaba con la búsqueda del solo. Las autoridades locales buscaron 5 días y sin embargo nunca encontraron ninguna evidencia. La policía cerró el caso alegando que hicieron todo lo que pudieron hacer. Eso ya es un cuento que siempre escuchamos nosotros. La esposa de Dametz envió una carta al gobernador mismo de Colorado para reabrir el caso y ella nunca recibió ni una sola respuesta. Después de que Paulides creó un mini documental, señaló que hubo un grupo de desapariciones similares precisamente en ese lugar que tenía el nombre de El Diablo. Y después de estrenar el mini documental, ahora sí la policía reabrió el caso de Maurice Dametz más de 30 años después de la desaparición. Esto es otra cosa que David Paulides comenta que encontró o que notó como un recurrente, y es la poca cooperación de las autoridades, sobre todo a nivel federal. También la cooperación de las autoridades que guardan los bosques, los guardabosques. Al parecer hubo instancias donde él pedía tener acceso a la información en los documentos por ley, si son documentos federales. Si usted hace la solicitud de poder tener acceso a ellos, no tiene que tener ningún obstáculo por parte de las autoridades para poder leerlos, pero las autoridades de los parques generalmente le ponen muchas trabas, muchos obstáculos. Hubo un parque que prácticamente le dijo a Paulides que no tenían ninguna lista de personas desaparecidas, que simplemente se basaban en la memoria de los guardabosques, pero no guardaban ningún registro en ningún documento. Y ya cuando David Paulides les empezó a insistir de que debían de tener algún documento, algún registro de todas las desapariciones, le dijeron que podían hacerlo, o sea, prácticamente elaborarlo, pero que le costaría por lo menos $1 o 2 millones nada más hacer el documento. Obviamente él lo entendió como no estés preguntando, no estés haciendo ningún bullicio sobre esto, y no pudo obtener esa información, pero sí todo lo demás que ha investigado está bastante bien documentado. Ha sido por lo que le han contado los guardabosques,
policías retirados, la misma gente. Él ha entrevistado a las personas que han perdido familiares en esos casos, y muchas de las historias están plagadas de comportamientos extraños por parte de las autoridades, como si quisieran quitarle la importancia a los sucesos que ocurren en cuanto a percances de desaparición, de muertes accidentales o de plano de encontrar los restos de las personas. Otro caso es el de Danny Filippidis. Este ya fue en un año más cercano, fue en febrero de 2018. Un canadiense llamado Danny Filippidis estaba en un viaje de esquí nuevamente con sus amigos en Nueva York. Eran alrededor de las 2 de la tarde y habían estado esquiando por horas. Se estaban preparando para entrar en el albergue, pero Danny dijo, no, yo quiero volver a recorrer la montaña antes de almorzar. A las 4 p.m. Danny no devolvió ninguna llamada ni ningún mensaje de texto, y los amigos ya se habían estado preocupando un tiempo. Comenzaron a buscarlo y después de no poder encontrarlo, informaron a los empleados del albergue que estaba desaparecido. Un equipo de por lo menos 130 personas recorrió la montaña sin encontrarlo. 6 días después, la esposa de Danny recibió una llamada telefónica. Ella no reconoció el número, sonaba lejano, estático, una llamada que era casi ininteligible, y era la voz de Danny. Estaba incoherente y confundido, y luego colgó el teléfono. Ella volvió a llamar al número y le rogó que llamara al 911 para pedir ayuda, y al parecer así lo hizo Danny. No tenía él idea de dónde estaba y solo describió sus alrededores. Cuando los paramédicos finalmente lo encontraron, todavía llevaba todo su equipo de esquí y necesitaba asistencia médica. Tenía un nuevo iPhone todavía consigo, pero una cosa extraña que notaron es que parecía que su cabello había sido cortado. De alguna manera terminó en Sacramento, California, en la terminal de alquiler de coches del aeropuerto. Estaba a 3,000 millas de donde desapareció y no podía recordar ni la menor cosa, ni la menor pista de cómo había llegado ahí. Cuando supo dónde estaba y cuánto tiempo lo habían estado buscando, se sintió pues bastante abrumado, pero la teoría principal es que posiblemente había sido víctima de un secuestro. Tal vez lo hubieran ocultado en algún vehículo y se lo hubieran llevado tan lejos de donde había desaparecido. Por lo menos aquí a Danny Filippidis le fue bien. Al parecer fue un poco parecido como al de Steven Kubacki, de que por lo menos vuelven a ser encontrados por sus familiares, en un estado tal vez de shock, sin recuerdo alguno de cómo llegaron ahí, y pues no le encuentran ninguna respuesta y simplemente se queda como un caso abierto que no tiene ninguna conclusión. Pero ya regresando de un corte, les voy a empezar a platicar de algunos casos donde sí ya es un poco más triste y trágica el desenlace, el destino de las personas desaparecidas. Pero quédese con nosotros, regresamos en un momento, no se despegue de Mundo Increíble, ya volvemos. Y para los amigos que se quedan en Facebook, yo de verdad les recomiendo los libros de David Paulides. La saga principal que se trata de las desapariciones, porque hizo unos libros al principio que de hecho eran más en cuanto a lo de Pie Grande y todo eso de criptozoología en los bosques específicamente, pero ya los demás libros sí se trataron de toda la investigación que hizo en Estados Unidos de las desapariciones de las personas en los bosques y en los parques nacionales. En inglés se llama Missing 411, y sí está un poco carito. Yo lo he buscado, no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero sí se lo recomiendo. Si lo encuentra para descargar, si lo encuentra por ahí en alguna librería, cómprelo, porque sí, toda esta investigación de Paulides, aunque él no tiene la conclusión final de qué es lo que sucede, simplemente con las gráficas, los mapas, todos los resultados que él da de cómo se dan y en dónde se dan y en qué cantidad de estas desapariciones, a mí me han hecho pensarla, porque uno de mis pues puede decir que de mis sueños es poder explorar los parques nacionales de Estados Unidos, como el de Yellowstone, como algunos de Montana, como los de Oregon, sobre todo los que están en el norte, en el noroeste. Y
ya viendo todas las historias, escuchando todas las conferencias que ha dado David Paulides, pues sí te pones a pensar que puedes ir hasta con gente, pero si no te cuidas, puedes aparecer millas y millas lejos de donde te vieron por última vez. Pero sí le recomiendo la investigación y de verdad, los próximos casos que siguen, si algunos son ya más crudos en cuanto a qué es lo que se encuentra. Ha habido algunos casos donde simplemente se encuentra la ropa de las personas, pero aunque pasen años, la ropa sigue como si estuviera completamente nueva. Vamos a mandar saludos a quienes nos están viendo en Facebook Live. Nos está viendo Miro Salmerón, que nos dice hola. También Marce Chávez, hola. Diana Sosa, interesante, dice. Y Daniela Cantú nos pone aquí unos hotcakes que sí se antojarían de verdad hasta para cena. No hay hora para los hotcakes. Yo les quiero también decir que todavía tenemos boletos para el A Toda Madre, para el 8 de mayo a las 4 en la parte de preferente, y lo único que tienen que hacer es en el canal de YouTube de Radio PG, suscribirse, darle like, o también en la página de Facebook para que puedan participar en ganarse uno de estos boletos. Por mi parte, yo le quiero comentar de lo que ha salido en estas últimas semanas, sobre todo en el cine. Ya vio que salió esta película de La Llorona. Le digo que más adelante vamos a hacer un especial de las leyendas mexicanas, pero de verdad lo que hicieron con esa película no tiene nombre. Y si quiere ver una película, pues vaya a ver las que están ahorita en moda. Si quiere ver Avengers, si quiere ver, creo que la de Hellboy ya ni siquiera está, creo que ya la quitaron, no pegó. Pero sí, sáltese la de La Llorona, a menos de que sea muy fan. Yo nada más la vi porque soy fan de todo lo de James Wan, del universo del Conjuro, pero no, la verdad no se la recomiendo. Ya mejor esperemos, no sé, que salga la de Eso, el payaso, la nueva, a finales de este año. Esa sí va a estar bastante buena. Y estamos de regreso aquí en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Estábamos comentando que en estos casos de desapariciones investigadas por el famoso autor David Paulides, que de verdad le recomiendo que busque los libros. La serie principal se llama Missing 411, Missing traducido como desaparecido, y toda esta investigación de David Paulides se centra sobre el tema de personas que desaparecen en parques nacionales, en bosques, en áreas rurales. Específicamente, su investigación se basó en Estados Unidos. Él encontró que hay un gran número de estos eventos donde a veces las personas sí las encuentran incluso decenas, cientos de millas de donde se vieron por última vez. Hay algunas historias de niños que desaparecen, que los tenían a 1 metro de distancia de sus papás, y después ya no los encuentran, y al día siguiente, 2 días, los encuentran, a veces vivos, a veces no, pero no sé, a unos 50 kilómetros de distancia, a unos 1500 metros de altura. Es como si yo le dijera que está caminando por aquí, por Lázaro Cárdenas, y luego su hijo desaparece y lo encuentran allá en las ruinas del teleférico. O sea, no tiene mucho sentido, pero esto es de verdad lo que ha investigado David, de personas que tienen alguna discapacidad física, edad avanzada, que no podrían de ninguna manera recorrer distancias más allá de algunos cuantos kilómetros, y son encontrados a veces sin ropa, a veces con la ropa al revés, a veces se encuentran sus prendas después de 5, 6, 7, 8 años y siguen como si estuvieran recién sacadas de la tienda. Y continuando, vamos a ver lo que le pasó a Deor Kunz. En julio de 2015, Deor Kunz y su novia Jessica Mitchell estaban en un viaje de campamento con su hijo de 2 años, Deor Jr. Llevaron al abuelo de Jessica y un amigo de la familia llamado Isaac Reinwan. El sitio para acampar era extremadamente remoto, en el borde del Parque Nacional Rocky Mountain. Solo había un camino de tierra que conducía a la zona donde se estacionarían en su remolque y su automóvil. La mañana después de su llegada, Jessica, Deor Jr. se fueron al pueblo cercano para hacer algunas compras. Cuando regresaron, su amigo Reinwan estaba sosteniendo un pez enorme y dijo que lo había atrapado en un río cercano.
Jessica y Deor Sr. pues estuvieron bastante interesados en ver dónde había sacado este maravilloso pez y le dijeron a su amigo que los guiara a ver a dónde lo pescó. Así que comenzaron a seguirlo junto con su hijo. El niño pequeño repentinamente comentó que iba a ir a pedirle dulces a su abuelo y lo permitieron caminar solo de regreso hasta el campamento, que estaba solo a unos cuantos metros de distancia. El abuelo confirmó que el pequeño Deo regresó sano y salvo con él, le dio los dulces y que lo estaba cuidando. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el niño desapareció. Durante una entrevista, los padres explicaron que buscaron al niño durante unos 20 minutos antes de ya pedir apoyo de las autoridades, llamando al famoso 911 ya integrado también aquí en Nuevo León. No había servicio de teléfono celular, entonces tuvieron que estar conduciendo un rato hasta que pudieran hacer la llamada. Un grupo de búsqueda los ayudó a peinar el área durante varios días sin rastro de olor ni huellas. Helicópteros con cámaras de rastreo de calor, ya sabe, de esas que se ven a veces con los colores, como la película de Depredador, de que si es rojo es el calor, si es azul es donde está más frío, o también puede ser en blanco y negro si es infrarrojo. También volaron sobre el área buscándolo con este tipo de tecnología. Un niño de 2 años, pues no se pudo haber ido muy lejos, no pueden caminar más allá de unos cuantos decenas, si acaso unos 100 metros, un poquito más, pero bueno, desapareció. Años después, el caso todavía sigue sin resolverse, pero muchos del público general creen que los padres pues son sospechosos de tal vez haberlo asesinado, y hubo una protesta pública para que fueran juzgados por asesinato. Sin embargo, pues no hubo nada de evidencia, no había nada, ninguna pista que apuntara a que ellos cometieran algún delito, y pues ya simplemente se quedaron con el trauma básicamente de perder a uno de sus hijos, aparte tener a la gente en contra, y vaya que le fue mal a esta familia, pero como le comentamos, es muy difícil que un niño menor de 5 años pudiera caminar más allá de unos cuantos cientos de metros, y yo creo que si estaban tan cerca entre el abuelo y los familiares, no es como que un animal, un puma, un oso pudieran habérselo llevado o atacado en ese momento. Otra cosa que hay que notar aquí, el grupo de ayuda pudo también utilizar a los famosos perros, a los sabuesos, que son una herramienta pues bastante valiosa cuando una persona se pierde en el exterior, que vemos que simplemente con que huelan un poco de la fragancia de esa persona en alguna prenda, o simplemente llevarlos al lugar, y ya con eso encuentran muchas de las veces a las personas desaparecidas. Pero David Paulides, en sus investigaciones, le han contado bastantes veces los guardabosques o las personas de estos grupos de rescate que llevan a los perros, los llevan a donde se perdió la persona y les dan alguna pista de su esencia, de su aroma, y los perros captan algo, avanzan unas decenas de metros y se echan ahí en el piso. Pierden completamente el rastro, ya no hay para dónde avanzar. A veces se ponen nerviosos incluso estos perros, pero en otras ocasiones, la mayoría de las veces, simplemente ya no saben para dónde ir y se echan ahí en ese momento. Para pensar que una persona simplemente se fue caminando, pues sería bastante fácil para estos perros simplemente seguir el rastro y encontrar ya sea a la persona o al cuerpo, porque sabemos que si una persona ya tiene horas o tal vez incluso días de fallecido, pues sería tal vez incluso más fácil para el perro poder encontrar un cadáver, pero ya que algo así falle, pues ya indica algo más inexplicable en este sentido. También así fue el caso de James McGrogan. En 2014, un médico con este nombre realizó un viaje en snowboard con amigos en Vail, Colorado. Llegó preparado con su teléfono celular y un sistema de satélite GPS. Me parece que James de verdad era de esas personas que no se le escapa nada. Si yo me fuera a explorar un lugar así bastante peligroso, bastante pues retirado, como lo fue en esa famosa película de 127 horas, donde James Franco pues literalmente tiene que mocharse el brazo. A mí sí me gustaría ir con hasta de esos relojes que tienen brújula, que tienen termostato, y tienen todo. Hay que ir de verdad preparados a ese tipo de expediciones.
Eh, James era más rápido que sus amigos, por lo que simplemente les dijo, ¿saben qué? Espérenme, yo voy a adelantarme y ahí los veo. Lo perdieron de vista y jamás lo volvieron a ver en ninguna de las paradas del sendero marcado. Cuando el equipo de búsqueda que llamaron fue a buscarlo, no encontraron ninguna pista en la nieve que se desviara del camino, por lo que no tenían idea de dónde podía haber ido. 5 días después, su cuerpo fue descubierto a 4.5 millas de distancia, en línea recta, que era más bien como 14 millas de recorrido. Ya ve cómo el camino puede ser sobre una montaña, pasar por un valle, entonces de un camino de 14 millas de donde pudo él haberse separado o desviado en algún momento. Su cuerpo fue encontrado por 2 excursionistas en el fondo de una cascada congelada. El equipo de búsqueda había revisado el área varias veces antes, pero nunca lo habían visto hasta ese día. McGrogan fue destrozado y dejado en una posición bastante extraña. Su cráneo fue aplastado como si hubiera caído de un avión y todavía llevaba puesto todo el equipo de esquí con el que él se había perdido, incluyendo el casco, pero no tenía botas en los pies y también se había quitado los guantes. Aquí generalmente se puede atribuir a una reacción del cuerpo humano, que cuando uno empieza a entrar en hipotermia, la gente empieza de hecho a quitarse la ropa. Una confusión ahí en la parte sensorial del cerebro hace que en lugar de tener frío, tengas una sensación como si te estuvieras sofocando y te empieces a quitar la ropa. Pero no es seguro que esto haya sido la razón por la cual ya se había quitado los guantes y las botas. El equipo de búsqueda y rescate encontró más tarde el snowboard descartado, pero nunca las botas. Su teléfono celular y su GPS aún funcionaban, y él también había empacado una batería de respaldo, de esas baterías que yo también me he llevado a las excursiones. Son bastante útiles, y sobre todo si se llevó tanto el GPS como el celular, pues no habría manera de por qué se le hubiera acabado la batería, por qué no lo usó, por qué no hizo una llamada, pero no, nunca lo hizo. La policía consideró esto como una muerte accidental y cerró el caso. Yo creo que lo tomaron como que simplemente pues se cayó por ahí, a lo mejor tuvo una contusión y se desmayó y pues ahí quedó. También otra cosa que cabe señalar aquí es que nuevamente sucede algo que David Paulides ha notado varias veces, que se trata de que cuando una persona desaparece y le hablan a las autoridades, los guardabosques participan, la gente como voluntaria participa en la búsqueda de las personas y pasan, de hecho, agarrados incluso de las manos, peinando las áreas para que no se les pase nada. Y luego, horas más tarde o unos días después, encuentran a la persona o encuentran el cuerpo de la persona en áreas donde ya se había buscado 1, 2 o hasta 3 veces. David ha hecho el comentario de que incluso a veces pareciera como si alguien hubiera raptado a la persona y después lo hubiera dejado en un lugar donde sabe que la gente lo va a encontrar, que la gente va a volver a pasar, tal vez en algún sendero o en algún lugar donde pasen muchos turistas o gente haciendo ejercicio. Pero es otra cosa que David nota, aparte de todas las demás coincidencias de los perros, de las concentraciones de granito y lo extraño de que la gente desaparece en lugares muy obvios, que no es como que una persona se fue a un área inexplorada donde nunca pasan las personas que van como en excursión, sino que la gente se pierde en lugares ya conocidos, en senderos marcados, senderos que prácticamente son cruzados todos los días, como quiera se desvanecen. Pero continuando, vamos a ver la historia de Keith Parkins. Esto ya fue más tiempo atrás, en 1952. Un niño de 2 años llamado Keith Parkins desapareció de su casa en Ritter, Oregon. Aquí Oregon pues es por excelencia la zona de bosques, está ya al extremo noroeste de Estados Unidos y es donde más se ha oído hablar de todo lo de Pie Grande, de todos los avistamientos de los famosos Sasquatch. Y también por ahí, ya en el estado contiguo de Washington, está también el famoso volcán del Monte Santa Elena.
donde pues hizo, me parece que en el año 89, ahorita lo revisamos, el Monte Santa Elena, ya ve que causó una catástrofe con la erupción que tuvo, donde prácticamente la cara norte del volcán desapareció, se hizo una avalancha, se perdieron hectáreas y hectáreas de bosque, y se cuenta que incluso estos famosos seres, los pie grandes, también fueron afectados por esta erupción. Pero ya continuando, Keith Parkins en ese año de 1952 tenía 2 años, había estado jugando afuera con la chaqueta puesta, pero estaba lejos pues de estar equipado para pasar la noche afuera. Su familia y un grupo de búsqueda local lo buscaron después de que desapareció. Podían seguir sus pequeñas huellas hasta un punto antes de detenerse por completo. No había huellas de animales, no había huellas de adultos cerca. No, o sea que no se lo robaron, no lo raptaron y no se lo comió ningún animal. 19 horas después encontraron a Keith, estaba a unos 15 kilómetros de distancia, se había quitado la chaqueta y estaba tumbado boca abajo en un estanque helado. Keith estaba vivo. Cuando le preguntaron por qué había oído y cómo sobrevivió, él no recordaba nada. Un experto en supervivencia, el famoso Les Stroud, filmó un segmento del documental Missing 411 para demostrar lo imposible que hubiera sido para Keith, de 2 años, caminar esa distancia, especialmente de noche. Ningún niño, como le decía, podría alejarse en un par de horas más allá de, si acaso, 1 kilómetro, y eso porque muchos niños simplemente se detendrían en el lugar donde están, hasta les daría miedo, a lo mejor ya no se quisieran mover, se pondrían a llorar y simplemente no continuarían caminando. Pero ya caminar 15 kilómetros de distancia, pues yo creo que hasta un adulto se tardaría más, o simplemente no podría hacerlo en unas condiciones como lo sería frío extremo. Por lo menos en esta situación, quien estaba vivo. Hay algunas veces donde los niños son específicamente como si fuera las víctimas de estas desapariciones. De hecho, más adelante vamos a hablar de una donde ahí sí parece haberse visto al niño después de desaparecido, pero no estaba solo cuando se le vio por última vez. Esto lo vamos a ver después de un corte. Ya vamos a regresar nuevamente para el último estirón de Mundo Increíble. No se despegue, que ya volvemos. Y para los amigos que se quedan aquí en Facebook, vamos a seguir mandando saludos. Luis Cotillo nos dice saludos. También Ana de Salinas, que nos dice hola. Alma Delia, saludos. Y Miro Zambrón nuevamente por ahí, que nos está mandando unos saludos. Espero de verdad que les esté gustando el tema de David Paulides. Yo lo encontré hace apenas, que creo como unos 2 meses. Tiene bastantes videos en YouTube sobre estas investigaciones. Él mismo los narra, lo invitan a conferencias, muestra todos los resultados de estas investigaciones, como el famoso mapa que le digo, donde toda la costa oeste, toda la costa este tienen las desapariciones y en medio no hay nada. Sí, es muy fácil encontrar todas estas investigaciones. Nada más póngale Missing 411, que sería Desaparecido 411, y va a encontrar muchos videos de David Paulides. Ya si le quiere poner ahí subtítulos, porque sí están en inglés, sí se lo recomiendo que lo investigue. Y estábamos hablando precisamente de cómo masacraron, le hicieron todo lo que hicieron a la historia de La Llorona, porque próximamente vamos a ver un especial de las leyendas, ahora sí, mexicanas, de todas esas historias que tenemos nosotros, que si de los nahuales, que si de los chaneques, que si la famosa Llorona, que pobrecita, cómo le fue en estas últimas semanas ahí con las producciones de El Universo del Conjuro, que yo de verdad, más allá de La Llorona, prefería la de la monja. Eso sí se me hizo mejor. Y ya después vienen muchas, creo que Anabel 3 en este año, ya le he dicho que eso también viene este año, la parte 2. Me parece por ahí que ya ahora los niños van a ser grandes, porque usted recordará, si vieron la adaptación original de Stephen King, que yo creo que sí, todos la hemos visto. Era una miniserie de televisión adaptada en capítulos, y se interlazaba las historias de cuando eran niños y cuando eran grandes. Ya ahora sí van a ser la historia centrada en los adultos, creo que con algunos flashbacks
a cuando los niños cuando estaban pequeños. Y sí, ahora con estas películas nuevas del universo del Conjuro, de los remakes que se están haciendo, porque todo lo que se está haciendo actualmente son puros remakes, puros reboots. Ya también se vio el fracaso de Cementerio de Mascotas, que ese sí me lo salté nada más por los reviews que hubo en internet. Si vimos las clásicas de Stephen King, le dejan mucho que desear estas nuevas adaptaciones. Así que mejor espérese allá a finales de año, porque ahorita sí, en cuanto a cosas de terror, no hay mucho que ver. Ya vemos que cuando viene octubre, viene Halloween, empiezan a estrenarse películas y ahí sí ya tenemos para escoger. Mientras tanto, quedémonos con la de Godzilla, que ya va a salir próximamente. Esa va a estar buenísima. Bueno, yo por lo menos sí me llama la atención, porque ahora sí salen todos los famosos monstruos. Eso de los monstruos que salieron en la primera, que se lo sacaron yo creo que de la chistera, porque no creo que no eran canon de los anteriores. Pero estos sí ya van a salir así, el King Ghidorah y el Mothra y todo eso sí va a estar bastante bueno. Pero bueno, ya todos estamos libres de spoilers de lo de Avengers, así que si quiere comentar qué pasó ahí, si le gustó, si no le gustó. Hay personas que no le gustaron. A mí, yo tengo mis reservas. Si le comento nada más que mi personaje favorito es Thor, ya sabe qué es lo que va a pensar qué es lo que va a pensar de Endgame, pero sí hubo muchas personas que estaban suspirando y ya sabe, los famosos aplausos al final de la película. Ustedes de los que aplauden, yo no. Y hay mucha gente que sí, que si aplauden, que si ya sacan el celular en el cine, que si están revisando cuando vienen con las palomitas subiendo y prenden el faro del celular. No haga eso, por favor. Si usted va a ver las películas de ahí en cualquiera de los cines que tenga cerca, no sea esas personas que nada más por querer ver dónde se va a sentar ya está prendiendo la linterna cegadora que nos distrae a todos los demás. Mejor nada más arriesguese ahí con dar unos pisotones a la gente y pues mejor llegue temprano ahí a la función. Y a los niños mejor los dejamos en casa cuando estamos chiquitos para ir a ver ese tipo de películas, porque sí, que yo que soy fanático de los de terror, que voy a la de La Monja, la de Annabelle y todas esas cosas, y siempre hay también niños menores de 5 años, pues qué chido para ellos, porque pues a los que les gusta la película de terror, si empezamos de chiquitos mejor, pero pues luego ahí cuando están llorando y todo, pues no, mejor déjenlos en casa. Pero sí, hay muchas buenas películas que ver este año. Estaría bien en algún momento hacer ahí por ahí un review de una que sea precisamente de este tipo de temas. La Llorona, la verdad, no lo vale la pena. ¿Para qué se la digo? Nada más con decirles una adaptación americana, gringa, como quien dijera, de una historia mexicana. Hasta ahí. No tiene ninguna relación con La Llorona más que el nombre, ¿a poco no? Es lo único que tiene ahí. Pero bueno, ya saben cómo a los americanos les gusta adaptar todo lo que ven y hacer lo suyo. Hay una película muy buena francesa, no sé si por ahí la conozcan, la acaban de rehacer con Bryan Cranston, del de Breaking Bad, de un personaje que está cuadrapléjico y contrata a un chavo para que sea su ayudante. Me parece que era algo así como Amigos Inseparables, no me acuerdo. Y ahora, Mejores Amigos, así se llamaba, Mejores Amigos. Esa película la vi hace años, está buenísima y ya hay versión americana, pero bueno, por lo menos fue con buenos actores como Breaking Bad y el papá de Malcolm. Bueno, si ya le aporta con nada más con su nombre, pues bueno. Ya vamos a estar de regreso y vamos a la recta final de Mundo Increíble, para la última historia que le traemos de David Paulides, así que no se despegue. Y estamos de vuelta en Mundo Increíble ya para la recta final de este especial de David Paulides, el autor que le digo que se dedicó prácticamente a investigar todas las desapariciones, sucesos extraños en cuanto a gente que está paseándose por los bosques, por los parques naturales como Yellowstone, como Rocky Mountain, y pum, se desaparecen, se desvanecen y se encuentran a kilómetros y kilómetros de distancia, muertos, vivos, con amnesia, desconcertados y a veces hasta niños menores de 5 años que parecieran atletas profesionales porque son encontrados a decenas de kilómetros de distancia, a veces a cientos de metros de altura. Vamos a continuar aquí precisamente con la historia de Bessie y Glenn Hyde. Esto ya es todavía más atrás, en 1928.
Bessie y Glenn eran una pareja recién casada y querían tomar un bote por el río Colorado, que atraviesa el Parque Nacional del Gran Cañón. El río tenía cientos de millas de largo y llevaría varios días hacer el viaje. Glenn se había estado preparando para su luna de miel durante mucho tiempo, incluso él mismo construyó el bote de 20 pies, que según él era bastante seguro. Querían ganar el dinero del premio del récord de velocidad por cruzar el río. Y de hecho, si lo lograban, Bessie quedaría registrada como la primera mujer en hacer ese recorrido. Durante su viaje, se detendrían para caminar algunos de los senderos y se encontraron con un fotógrafo de nombre Emery Kolb, quien les tomó algunas fotos y ya después les dio las fotos a la policía cuando ellos dos nunca llegaron a su destino. El padre de Glenn se preocupó mucho, pidió a los guardabosques que enviaran un avión sobre el río y vieron el bote de la pareja, pero lo vieron flotando en posición vertical, sin ninguna señal de que alguna vez se haya volcado. Sus suministros todavía seguían ahí en el bote también, pero la pareja no estaba a la vista. La historia de Bessie y Glenn Hyde se ha vuelto a contar tantas veces que incluso se hizo una leyenda, una de esas famosas historias de fantasmas de que Bessie era vista de pie en el río y otras múltiples historias. En el año del 71, una anciana afirmó que había sido testigo de cómo Glenn abusaba de Bessie y ella a su vez lo apuñaló y salía corriendo, pero ya después esta mujer admitió que simplemente había inventado la historia para llamar la atención. Unos años más tarde, el cuerpo no identificado de un hombre de 20 años fue encontrado enterrado cerca de la cabina del fotógrafo Emery Kolb, quien les había tomado las fotos a la pareja. El hombre tenía una bala en el cráneo y se determinó que este no era el cuerpo de Glenn Hyde, pero aún ha llevado a algunas personas a creer que Kolb los había asesinado en el momento de que les había tomado las fotos. Era una excursión normal y de hecho iban a tratar de poner un récord. Bessie se iba a convertir en la primera mujer en hacer ese recorrido en el río Colorado y lamentablemente terminó pues en una desaparición más, incluso ya poniendo a este fotógrafo como un sospechoso y de verdad no había nada que apuntar a eso, pero pues ya sabe que cuando no hay una explicación tenemos a apuntar con los dedos. Le estaba diciendo que había una historia de otro niño que había desaparecido, pero que hubo de hecho testigos que lo vieron después de que desapareció, pero no lo vieron solo. Esto fue en 1999. Un niño de 3 años llamado Jared Atadero vivía con su hermana y su padre. Su padre tenía el nombre Allen. En el resort donde trabajaba el padre de Jared, que se llamaba Comanche Wilderness, que era un parque nacional en Colorado, ahí ellos residían. Un grupo de solteros cristianos se alojaba en el resort y una de las mujeres del grupo se ofreció a llevar a los hijos de Allen con ellos durante unas horas a un criadero de peces local. Nunca le preguntaron a Allen si estaría bien llevar a los niños a caminar, pero ya de regreso vieron una señal de un sendero cercano y simplemente decidieron cruzar por el bosque. Los solteros cristianos estaban tan involucrados en su propio recorrido que no se dieron cuenta de cuando Jared desapareció. 2 excursionistas en el área lo vieron caminar solo, pero asumieron que sus padres deberían estar cerca y no hicieron ya más nada. En 2003, ya pues un poquito de tiempo después de que haya desaparecido, se tiene al parecer la noticia de 2 excursionistas de que ellos treparon por una roca muy empinada a unos 550 pies sobre el sendero y encontraron el diente de un niño y un trozo de cráneo y la ropa de Jared, que estaban completamente intactos. Habían sido sacados de su cuerpo y volteados de adentro hacia afuera. Un zapato que parecía nuevo de alguna manera se conservó completamente después de esos 4 años. El área donde se encontraron sus restos era demasiado difícil para que un niño trepara por sí mismo y había sido un lugar innecesariamente difícil. Por si un secuestrador se lo había llevado, pues no se lo va a llevar a un lugar donde sea difícil incluso para él estar caminando y trepando. Tampoco se alinea con el patrón de ataque de un puma
de un oso, y pues sabemos que si hubiera sido el ataque de un animal, la ropa se hubiera encontrado con sangre. Es muy fácil identificar cuando ha habido el ataque, no sé, por ejemplo, de un puma, de un oso. Y curiosamente, también se da el caso muy parecido de un niño parcialmente sordo de nombre Bobby Bisu, pero esto fue en el año del 58. Él tenía simplemente 10 años y Bobby asistía a un campamento católico para niños llamado Camp Saint Malo, que se encuentra en la frontera del Parque Nacional Rocky Mountain nuevamente. Un consejero del campamento lo encontró pescando en el río y le dijo que regresara al campamento para cenar. El chico comenzó a seguirlo y cuando el consejero se volteó para revisar, Bobby ya no estaba. 400 personas buscaron por 9 días, pero no encontraron pistas. Y un año más tarde, los consejeros encontraron sus audífonos, un trozo de ropa rasgada a unos 2000 pies de altura en la ladera de la montaña. El equipo de búsqueda ya había buscado en esa área al menos 3 veces el año anterior y ninguno de sus restos ha sido encontrado. Se comentaba que por ahí unas personas habían visto en algún momento una persona de apariencia extraña, un ser, hasta se puede decir que peludo, según la descripción de uno de ellos, y que había estado cargando a un niño. No se tiene bien en claro qué pudo ser. Ya ve que le comentaba que David Paulides se había en algún momento dedicado a investigar y publicar sus investigaciones sobre el famoso tema de Pie Grande, pero ya que dos personas digan, vimos a un hombre grande y peludo con un niño y que fuera más o menos por el tiempo donde había desaparecido, pues sí llama a hacer algunas preguntas sobre esto. Le estaba diciendo, de verdad, busque Missing 411, es con doble S, es toda la saga de libros que ha escrito David Paulides. Puede buscar todas las historias que él cuenta en sus videos de YouTube, nada más búsquelo con esas dos palabras, y si tiene oportunidad de descargar el libro gratis, pues háganlo. Yo por mi parte les dejo este tema. Vamos a ver la próxima semana lo que les decía de las leyendas mexicanas, que tantas tenemos aquí en el norte, en el sur. Tenemos un buffet de todo lo que podemos hablar, de la Llorona, chaneques, los nahuales, y hay bastante para donde escoger. Pero para esta emisión es todo aquí en Mundo Increíble. Nos puede sintonizar la siguiente semana en el mismo horario de 8 a 9. Yo soy Fernando Carrizales y espero nos escuche o nos vea la siguiente semana. Se lo agradezco mucho y que tenga un feliz fin de semana.